Bienvenidos al video 4 de matemáticas de álgebra lineal avanzada de la maestría en matemáticas de la Universidad Nacional de San Luis. En este video desarrollaremos la teoría asociada a bases de espacios vectoriales. Mi nombre es Daniel Jaume y bueno, comencemos con el curso. Dado un espacio vectorial V y un subconjunto U del espacio vectorial, consideremos las siguientes afirmaciones que son equivalentes. La primera es: U es linealmente independiente y genera V. Esto quiere decir que todo vector de V es una combinación lineal de vectores de U y esa combinación lineal es única. O dicho de manera más precisa, todo vector no nulo de V es una combinación lineal esencialmente única de vectores de U. Esas dos afirmaciones son equivalentes a esta tercera, que dice que U es minimalmente generador. ¿Qué significa minimalmente generador? Que si yo le quito algo a U, esto es un vector de U, y estoy usando el abuso de notación que esto es exactamente U menos o diferencia de conjuntos el single U. Entonces este conjunto U al que le saco un vector de él no genera V, o sea el generado por este conjunto no es V. Bien, entonces eso es el minimalmente generador, o sea en cuanto le saco algo dejo de generar todo. Y la otra cara de estas expresiones es que es maximalmente linealmente independiente, en el sentido de que si le agrego algo que no está en U, cualquier cosa que le agregue que no esté en U, deja de ser linealmente independiente. O sea, si tomo V perteneciente al espacio vectorial menos U y se lo agrego a U, esto no es ley, no es linealmente independiente. Estas cuatro afirmaciones son equivalentes. Y en general, o sea, y eso lo vamos a probar. O sea, vamos a probar que son equivalentes. Entonces cuando probemos al probar que son equivalentes, podemos decir lo siguiente, que si tomamos un conjunto U que cumple alguna de cualquiera, o sea, comprueba alguna de estas cuatro propiedades, entonces tiene las cuatro. Entonces, si alguien tiene alguna de estas propiedades, si un conjunto de vectores de B tiene estas propiedades, voy a decir que ese conjunto de vectores es una base de B. Entonces, vamos a ver que estas propiedades son equivalentes. Entonces, veamos que 1 implica 3, porque 1 implica 2 es lo que ya hicimos en el video pasado sobre independencia lineal, así que, o sea, es una pequeña modificación de eso, así que esto queda como ejercicio. Veamos que 1 implica 3, o sea, 1, estoy suponiendo que U es un subconjunto de vectores de V que es linealmente independiente y genera V, y voy a asumir para probar 3 que no es cierto 3. Acuérdense que 3 significaba ser eh, minimalmente generador. O sea, lo que voy a suponer es que hay subconjuntos propios de U que generan a B. Entonces, tomo un vector de U que no esté en V, que no esté en W, pero como W genera todo B, este vector chiquito, este vector de U que no está en W, sería una combinación lineal de vectores de W, porque W genera todo. Pero los vectores de W son vectores de U. Entonces estoy consiguiendo un vector de U como combinación lineal de otros vectores de U. Y eso contradice ¿qué cosa? La independencia lineal de U. Luego no puede ocurrir no 3. O sea, estoy usando P y no Q implica contradicción. Es equivalente lógicamente a P entonces Q. Entonces, si llama una contradicción, entonces lo que tenemos es que P implica Q, o sea, 1 implica 2, 1 implica 3. Muy bien, veamos ahora que 3 implica 1. De vuelta es siempre la misma, todas las demostraciones van a ser iguales. Es P y no Q implica contradicción, es equivalente a P, entonces Q. Entonces vamos a asumir 3, o sea, U es minimalmente generador de B, el subconjunto de vectores de B
U, el subconjunto de vectores de B, es minimalmente generador de B. Y vamos a asumir no 1, pero ya es generador, así que no 1 implica que U no es linealmente independiente. Y vamos a ver entonces si no es linealmente independiente, ¿qué significa? Que hay algún vector de U que se puede escribir como combinación lineal de los restantes vectores de U. O dicho de otra manera, hay un vector de U que pertenece al espacio lineal generado del resto de los vectores de U. Esto es el resto de los vectores de U. O también se puede pensar como los vectores de U que no son U. Bueno, como sea, yo tengo que hay un elemento de U que lo puedo escribir como combinación lineal de otros elementos de U, al suponer que U no es linealmente independiente, pero entonces lo que puedo hacer es, eh, considero, yo sé que U generaba todo B, y entonces considero cualquier vector B de B y pienso en este bichito se escribe como una combinación de elementos de cierta combinación lineal de elementos de U, y lo que hago es digo, bueno, en toda combinación lineal en que aparezca este vector, el vector U, lo reemplazo por la combinación lineal en términos del resto de los vectores de U. Entonces reemplazo eso aquí y que tengo que todo vector de B se puede escribir como combinación lineal de cosas de U menos U, o sea, de un subconjunto propio de U. Entonces estaría probando de que este conjunto, que es un subconjunto propio de U, genera B. Pero eso contradice la generación minimal de U. O sea, estoy encontrando a alguien más chiquito de U que genera B, así que esto es ridículo. Y entonces 1 implica 2, 3 implica 1. Bien, vamos a la demostración 1 implica 4. Asumamos que U es linealmente independiente y genera B. Asumamos no 4. Entonces no 4 yo ya sé que genera. Lo que voy a suponer es que no es maximalmente linealmente independiente. O sea que le puedo agregar algo tal que el nuevo conjunto U más este algo nuevo, que este caso es B, es linealmente independiente. Bien, ¿qué ocurre? Eh, como es linealmente independiente, no puede ocurrir que B sea combinación lineal de los vectores de U, porque si fuera, o sea, si B perteneciera al generado por U, o sea, si fuera una combinación lineal de vectores de U, esto no sería linealmente independiente, este conjunto de acá. Pero entonces, ¿qué tenemos? Estoy contradiciendo la que U genera B. Luego, entonces no puede ocurrir no 4 porque lleva un absurdo, así que 1 implica 4. Eh, Asumamos ahora, vamos a mostrar que 4 implica 1. Asumamos entonces que U es maximalmente linealmente independiente. Entonces vamos a asumir no 1. Y no 1 significaba linealmente independiente y generador. Entonces lo que podemos contradecir es que no genera. Y vamos a llegar a la contradicción. Entonces eso va a implicar que 4 implica 1. Entonces tomamos un vector B que esté en U. Un vector de B que no esté en U. Está. Eh, y que ocurra que no esté en el generado por U. Esto viene de asumir que no se cumple uno, que existe este señor B que no está en el generado por U. Entonces lo que puedo hacer es agregarlo, acá perdón, esto no es una intersección, es una unión. Puedo agregar B a U y conservar la independencia lineal. Esto es un ejercicio esencialmente, que si tengo un conjunto linealmente independiente y le agrego algo que no esté generado por ellos, eso es linealmente independiente. Entonces, esto contradice, ¿qué cosa? La contradice que U
era máximamente linealmente independiente, o sea, conseguía a alguien más grande, ¿no? Alguien estrictamente, un supraconjunto estricto de U que es linealmente independiente. Bueno, lo cual es ridículo, no es una contradicción, entonces ya está, tenemos que 4 implica 1. Bien, y ahora llegamos a la parte religiosa del video, y la parte religiosa del video dice que sea B un espacio vectorial no trivial, o sea que no es simplemente el single vector C nulo, sobre un cuerpo F, y tomo un conjunto linealmente independiente y es un subconjunto de vectores de B linealmente independiente. Tomo U, un generador de B que contenga I. ¿Está? U es generador de B y contiene a I. Entonces lo que afirma Dios es que existe una base de B que contiene a I y está contenida en U. ¿Okay? O sea, ya vamos a ver por qué digo que esto es palabra de Dios, pero veamos las consecuencias. La primera consecuencia de esto es que todo espacio vectorial no trivial tiene una base. ¿Y cómo es que esto es una consecuencia del teorema anterior? Y bueno, esto se basa en dos observaciones. Si tomo cualquier vector B que pertenezca a B, B que no sea el vector nulo, entonces el conjunto generado por el conjunto formado por el single B es linealmente independiente en B, trivialmente. Estamos. Y todo el espacio, siempre, esta es la primera observación, y la segunda observación es que B es, o sea, todo el espacio es generador de B. Entonces, la afirmación 1 es consecuencia de considerar el conjunto linealmente independiente, el single un vector B del espacio vectorial que no sea el 0 y tomar como generador al B. Entonces lo pongo en la maquinita del teorema y el teorema me dice, bueno, tengo un linealmente independiente, sí. Contenido en un generador, sí. Todo el espacio. Entonces hay una base V que contiene a este vector y a esto. O sea, tiene una base el espacio vectorial. Listo. Esta es la demostración de que todo espacio vectorial no trivial, o sea que no sea el single cero, tiene una base. Lo cual es, si se ponen a pensar, es bastante fuerte porque está diciendo que, por ejemplo, el espacio vectorial de todos los polinomios tiene una base, el espacio vectorial de todas las funciones continuas tiene una base, el espacio vectorial de todos los polinomios trigonométricos tiene una base. Dice, todo espacio vectorial tiene una base. Todo conjunto linealmente independiente está contenido en una base. Y bueno, aquí se hace, tomo un independiente de partida, tomo como generador todo el espacio y bueno, entonces lo meto en el teorema me dice existe B, que es base del espacio que contiene ahí. Y ahora todo generador contiene una base. Bueno, sí, tomo un generador, U generador de B, y tomo cualquier elemento U perteneciente a U. Entonces tomo este linealmente independiente que está contenido en el generador U. Y entonces esto lo pongo en el teorema y el teorema me devuelve una base que contiene ese single al vector U y está contenido en el generador. En particular me quedo con esta partecita que dice que todo conjunto generador dentro de él tiene una base. Bien, es un teorema muy útil para pensar, las demostraciones salen muy fáciles, una vez que entienden uno cómo funciona, pero digo que Dios dice porque ese teorema es exactamente, eh, depende del lema de Kuratowski-Sor, de hecho es equivalente. El lema de Kuratowski-Sor, ¿se acuerdan que dice que todo conjunto parcialmente ordenado no vacío, en el que toda cadena tiene una cota superior, contiene al menos un elemento maximal? Esa es la afirmación del lema de Kuratowski-Sor.
Aquí en estos lares se suele decir solamente el lema de SOR, pero el lenguaje moderno es, es aceptar que Kuratowski lo hizo bastante antes o lo anunció bastante antes que SOR, de hecho en 1922 lo anunció, así que tiene derecho don Kuratowski de estar ser reconocido eh, cuando uno usa el lema, este lema. Bien, entonces volvemos a decir, el lema de Kuratowski-SOR es que tomo un conjunto parcialmente ordenado no vacío en el que toda cadena tiene cota superior, lo que nos garantiza el lema de Kuratowski-SOR es que tiene un elemento maximal. Y entonces la demostración se basa en el siguiente hecho, o sea, es la demostración típica de cuando hay que usar el lema de SOR, o el lema de Kuratowski-SOR, y es cuando yo tengo un proceso eh, que para generar un objeto en el que parto de algo y paso a paso lo voy agrandando un poco, pero resulta que ese proceso está bien, pero no puedo garantizar que termine. Entonces ese es un proceso naturalmente eh, soriable o Kuratowski soriable, o sea, donde puedo aplicar el lema de Kuratowski sor. Entonces aquí el proceso es que si yo tomo un conjunto linealmente independiente que no genera, tomo alguien que está fuera del, o sea, tomo a alguien fuera del generado y se lo agrego y sigue siendo linealmente independiente. Entonces este es un proceso en que parto de un linealmente independiente y lo puedo ir inflando. El problema es que este proceso inflado no termina, en particular, claro que no termina cuando uno toma, por ejemplo, polinomios. ¿Está? Si tomo el espacio vectorial de todos los polinomios, y empiezo con un polinomio cualquiera, por ejemplo el 1, y voy agregando cosas, ¿está? No tengo la garantía que este proceso termine. O sea, puedo ir agregando cosas, pero siempre me queda algo afuera. Bueno, entonces dice, eso es un proceso típico en el que se puede aplicar el lema de Kuratowski-Sor. Entonces, consideremos A el conjunto de todos los subconjuntos de B que sean linealmente independientes y que tengan la propiedad de contener ahí el linealmente independiente de la hipótesis del teorema y estén contenidos en U. O sea, si A pertenece a A, lo que estoy seguro es que este señorcito contiene al independiente I y está contenido en U, y además lo que sé es que es linealmente independiente. Entonces ahora lo que formo es el poset, ¿no? Mi poset está formado por A y la inclusión. Y ahora lo que tengo que ver es que toda cadena tiene elemento máximo. O sea, y que primero que A es un conjunto parcialmente ordenado no vacío, y sí, porque I está en A. Entonces, A es no vacío. Primera condición para chequear que el poset que estoy trabajando es no vacío. Es la primera condición que hay que chequear para aplicar el lema de SOR. Luego consideramos las cadenas en A. Entonces, tomo una cadena. Esto sea una cadena. Significa que uno puede pensar que todos los elementos son comparables y en la cadena. Que tomo dos en una cadena es algo así. Cada elemento, acá estaría uno, acá estaría dos. Uno le gustaría pensar que los índices ordenan, pero los índices pueden ser cualquier cosa. Acá esto es arbitrario. Lo que yo sé que IK1 con IK2, lo que sé es que IK1 está contenido en IK2 o IK2 está contenido en IK1. No sé cuál de las dos relaciones se da, no tengo que asumir que hay un orden en los índices, ¿ok? Eh, pero lo que sí sé es que dos cualesquiera son comparables, ¿ok? Y ahora lo que vamos a hacer es ver que si yo uno todos los elementos de la cadena, trivialmente como cada elemento de la cadena contiene ahí, la unión la contiene ahí, y trivialmente como cada miembro de la cadena está contenido en U, la unión de ellos está contenida en U, así que satisfacen las primeras dos propiedades para estar en U. Lo que nos falta ver es que para verificar que este objeto, la unión de todos los miembros de una cadena de A, está en A,
es que hay que verificar que esto sea linealmente independiente. Entonces queda como ejercicio. No es difícil, pero bueno, ejercicio. Verificar que eso es linealmente independiente. Y, es un buen ejercicio. No se los explico porque creo que es bueno que lo piensen. Si no les sale, lo hacemos en la consulta. Entonces, una vez que ya tengo que es linealmente independiente, lo que ya tengo es que estoy en las condiciones del lema de Kuratowski-Zor. O sea, cada cadena A es un conjunto parcialmente ordenado no vacío en el que cada cadena tiene un elemento máximo, una cota superior, que lo conseguimos aquí. Este es el elemento máximo. Entonces, como cada cadena de A tiene un elemento máximo, el lema de Kuratowski-Zor nos garantiza que A tiene un elemento maximal al que llamaremos V. Entonces, V es alguien de A, o sea, entonces contiene ahí y está contenido en U. Estamos seguros de eso por estar en A. Y es LA. Lo único que nos falta chequear es que genera. Si no generara, para que fuera una base, ¿no? Este es nuestro candidato a base, candidato a base. Si no generara, lo metemos en la maquinita esta. Si no generara, bueno, existe alguien, está, que no pertenece al generado por B, y entonces se lo podría agregar y sería linealmente independiente. Pero eso con qué contradice el hecho de que es maximal. No puede haber nadie más grande que él en A. Y esto es claramente sería un objeto en A. Entonces, bueno, esto contradice que la maximalidad de B, así que no puede ocurrir que B no genere. Y listo, B es base de B. Y ya está, ya hemos demostrado que todo espacio vectorial tiene, o sea, hemos demostrado este teorema que una de sus consecuencias es que todo espacio vectorial tiene una base. Y eso es importante. Bueno, acá tienen, como siempre, repasen aritmética de módulo, hagan los ejercicios propuestos y repasen los conceptos que explicamos en el video. Esencialmente solo usamos este libro ahora. Acá está los verdaderos falsos, que miden que también entiende o no la teoría. Estos son los ejercicios para entregar antes del 8 de abril. Bien, acá están las instrucciones de cómo entregar, como siempre. Y bueno, eso es todo. Nos espero en el próximo video.